tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Coordinador Republicana. Mi nombre es José Mario Asalde. El día de hoy tengo la grata presencia de un amigo argentino, él, escritor y dueño de la ya conocida librería Aristipo, ubicada en Buenos Aires, en Capital Federal. Estoy con Patricio Rago. Hola Patricio, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo estás, viejo? ¿Todo tranqui? Por acá todo bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está la situación del COVID por allá? Las noticias que nos llegan son alarmantes. Casi igual que acá, digamos. No nos salvamos tampoco nosotros, ¿no? Mira, acá estamos justo en un momento en que estamos como medio a punto de volver ciertas restricciones, entonces bueno, hay como un ambiente de, bueno, veámonos ya con toda la gente que podamos porque ya vamos a volver a estar medio recluidos, así que bueno, está como son estos días de bueno, como de aprovechar el calorcito y de estar un poco afuera porque bueno, parece que se viene un periodo de estar un poquito más guardado. Sí, igual ocurre acá. La gente ya está tomando precauciones para una posible vuelta a las restricciones de la cuarentena. Estimado Patricio, hace unas semanas tuvimos la oportunidad de charlar y estábamos hablando acerca de la relación entre la literatura y la política, ¿no? Y me acuerdo que estábamos haciendo un análisis acerca de la importancia que tuvo la Guerra Fría, la Revolución Cubana, al menos para una parte importante de países latinoamericanos y para los escritores que decidieron involucrarse en esa toma de posición con respecto a qué bloque, digamos, adherirse, o también hay una cantidad importante que decidieron más bien no entrar, digamos, en esa discusión o confrontación ideológica, ¿no? Eh, ¿Qué sucedió en Argentina a nivel, digamos, de escritores en el contexto de la Guerra Fría? Una pregunta que quería hacerte en la última vez que conversamos. ¿Qué ocurre allá? Bueno, los escritores más conocidos a nivel latinoamericano, argentinos, Borges y Cortázar tuvieron, Sábato de repente, tuvieron posiciones completamente diferentes, ¿no? A Borges, digamos, él siempre manifestó que la política era una forma de tedio, ¿no? Pero creo que hay una dimensión política en la obra de Borges. Y Cortázar más bien sí, digamos, asumió el compromiso político, ¿no? E incluso se puede llegar a rastrear, digamos, algunos elementos de esta asunción, de este compromiso político en su obra, ¿no? ¿Qué pasó con los escritores argentinos en el contexto de la Guerra Fría? ¿Cómo se asume, digamos, este conflicto del mundo entre dos bloques? Eh, bueno, sí, o sea, creo que algo que pasa también un poco es que, o sea, los escritores como, bueno, Borges eh, o Cortázar, que son como los escritores más argentinos más conocidos, tuvieron bueno, nada, medio se manifestaron, tuvieron posiciones muy dispares. Creo que Cortázar, sobre todo en los últimos años de su vida, él tuvo como una militancia más fuerte. En cuanto bueno, a la cuestión de Nicaragua, o sea, tuvo el libro de Manuel, que es un libro que, bueno, que él manda las regalías de ese libro, no me acuerdo si los manda a Nicaragua. Entonces, bueno, hay como todo, pero también hay otros escritores quizás no son tan conocidos internacional en otros países, pero que son escritores que sí asumieron un compromiso político porque vos tenés que pensar que acá entre los 50 y los 70 son años de resistencia peronista. O sea, el peronismo está entre el 55 en que se hace un golpe de Estado a Perón y si el Perón se exilia. Hay toda una cantidad de intelectuales y de escritores que asumen muchas veces la forma o sea, de la clandestinidad y bueno, y eso es una resistencia peronista de un peronismo de izquierda, que es un fenómeno bastante particular. Yo tengo amigos sobre todo amigos extranjeros, que tratan un poco de que le explique el peronismo, y el peronismo es un fenómeno muy Es una complejo. cosa imposible. Yo el otro día empecé un libro Es y impresionante. estoy por la página 100 y todavía no me explican qué es el Sí, peronismo, ¿no? Entonces, me parece que es una cuestión muy compleja y lo que se puede hacer es una genealogía, en todo caso, ¿no? Una genealogía acerca de la evolución del movimiento, ¿no? Con sus contradicciones y evidentemente
la presencia, digamos, de montoneros, ¿no? La presencia, digamos, del peronismo de izquierda fue un fenómeno interesante, ¿no? Tú dirías entonces que al menos para los escritores locales, argentinos, pesó más la presencia del peronismo, la toma de posición frente al peronismo, que los fenómenos internacionales que sí afectaron a un grupo importante de escritores, al menos latinoamericanos. Dirías que el peronismo, digamos, ahí fue un punto de quiebre, ¿no? Sí, En la fue un periodo asunción. de lucha activa acá, o sea, fue un momento de, bueno, de presos políticos, y creo que, si bien nada, se tomaba postura, por supuesto, acerca de la Revolución Cubana, acerca de todos los movimientos de liberación de los países periféricos, sobre todo latinoamericanos, Chile, con Allende, bueno, todo. Creo que acá hubo, es eso, fue muy fuerte el debate acá en todos esos años. Fueron momentos de una politización de la sociedad muy, muy fuerte, de una persecución muy grande. Y bueno, eso también hizo que nada, hay escritores, o sea, hay grandes escritores. Creo que uno de los más representativos es Rodolfo Walsh, que es un escritor que fue desaparecido por la dictadura. Operación Masacre, ¿no? Un masacre es una de las grandes novelas de la literatura argentina, es una novela de investigación, de un fusilamiento, también como un género que también se instaló, o sea, esa no ficción, de una especie como una prosa que pareciera periodista, pero es literatura, es una literatura de altísimo nivel. También tiene cuentos y demás, pero bueno, justo en esa novela. Y otro libro como Quién mató a Rosendo, que es también un libro que habla sobre el sindicalismo y sobre la traición de los dirigentes a las bases. Entonces, bueno, creo que ese debate se estaba dando, y acá tenías un peronismo de izquierda y una izquierda así más ligada al estalinismo, a la Unión Soviética o al trotskismo. Y Entonces, bueno, esa fue una reacción, supongo, a una cierta hegemonía cultural de la derecha, del peronismo de derecha, ¿no? Donde estaba, no sé, el padre Castellani, bueno, por eso, o sea, el varios escritores, tiene amplios digamos, sectores de... el peronismo de derecha católico tradicional, Claro. nacional, ¿no? Entonces está la derecha y está la izquierda, entonces es como muy raro, como decir, bueno, tiene una contradicción, es muy, muy grande. Entonces creo que ese compromiso de los escritores, después también Abelardo Castillo, también hay otros escritores quizás de una generación posterior a Borges y a Cortázar también, que se estuvieron muy, muy activos, muchos se tuvieron que exiliar. Pero bueno, sí, o sea, el debate no pasó por afuera, y además creo que también Argentina y sobre todo Buenos Aires siempre estuvo muy ligado a lo que, bueno, a lo que es el mundo en general, no es algo que no haya sido sensible a lo que ha pasado en el resto de los países. La politización de la literatura o la influencia, digamos, de la polarización ideológica en la literatura, eh, yo te doy mi opinión, me parece que conduce a veces a la pérdida del humor, ¿no? El compromiso político hace que la literatura sea testimonial o sea, digamos, de carácter un realismo puro, ¿no? Donde no hay espacio para el humor, para la ironía, ¿no? Cosa que, digamos, caracteriza mucho a la buena escritura argentina, ¿no? Ustedes tienen, digamos, una forma de entender el mundo con una gran sonrisa y con una gran ironía, ¿no? Menciono esto porque creo que en todo este grupo de escritores que tú mencionas, que se adhieren al peronismo de izquierda, ¿no? Y realizan militancia. Probablemente hay un escritor que era argentino, pero que no vivía en Argentina, entiendo que no, lo llegó a ir a Argentina, creo, antes de morir, o no llegó, que es Coppi, ¿no? Que también creo que en su momento Sí. hablábamos, ¿no? Coppi más bien desarrolla, digamos, novelas políticas, tiene carácter político, pero también no deja de tener, digamos, un humor corrosivo, ¿no? La Internacional Argentina, etcétera, etcétera. Y no sé, es una anomalía, Copy, es un escritor, digamos, atípico dentro de esta fauna de escritores, digamos, comprometidos ideológicamente con la izquierda peronista.
Puede ser, mira, la verdad que, o sea, yo Copy justo es un autor sobre el que no lo leí. O sea, no es que no me interese, sino que, bueno, simplemente no llegué todavía. Así que no, justo Copy no es un autor que conozca tanto, ¿sí? O sea, por supuesto lo conozco, o sea, conozco sus obras. eh, pero puede ser, creo que también había algo de lo marginal, de algo del submundo, que también fue algo muy también de los 80, que fue con Osvaldo Lamborghini, con Perlonger. Esos personajes que también estaban, o sea, muy o sea, dentro de lo que era el peronismo, pero en los 80, sobre todo después de la dictadura, hubo como una especie de, como de ruptura fuerte y como un reviente y o sea, hubo el tema de las drogas, el tema de la liberación sexual. Entonces creo que también puede que haya algo de eso en esos juegos. Yo no recuerdo bien Copy en qué año se escribió, cuándo produjo su obra. No recuerdo si es de los 70, 60 o si es más de los 80. Eh, pero bueno, creo que un poco lo que pasa, yo creo que aquellos textos que simplemente se convierten en panfletarios y que solo les interesa hacer una denuncia política, creo que esos son libros son textos que después pasan, la historia no los rescata, la historia los filtra. Yo pienso, yo me encuentro cuando voy a comprar bibliotecas, me encuentro esos libros soviéticos o de ese realismo puro que como, listo, no lee nadie, te dan 10 pesos, no, como que bueno, quizás en su momento cumplieron alguna función de la denuncia o la crítica, pero creo que los libros políticos, de literatura política que subsisten y que se convierten en clásicos son libros que tienen mucho más que solo una base o una denuncia política. Pienso en un libro que es uno de mis libros favoritos, que es Redoble por Rancas, de Manuel Escorza. Corsa, Eh, acá peruano. Cuando yo lo leí fue como, o sea, a mí me volvió a la cabeza el primer capítulo de ese libro, que es el del juez Montenegro y una moneda. O sea, el momento en que el juez, que es el dueño de todo, se le cae una moneda en la plaza, en su paseo, que hacía todos los días, y nadie se atreve a tocarla. O sea, nadie se atreve a tocar esa moneda y pasan los días, están todos preocupados en el pueblo por esa moneda y el juez ni siquiera se enteró. Yo creo que eso, un poco, o sea, hay mucho ingenio y humor, o sea, hay como toda una mirada sobre lo que es la colonización y lo que es la dominación que puede hacer, o sea, el tema de la figura de un juez como el juez Montenegro sobre el resto del pueblo. Entonces creo que los libros que subsisten y se convierten en clásicos tienen mucho más, la apuesta es muchísimo mayor, no es solo una novela de un realismo de denuncia. Creo que hay mucho más. Creo que la literatura es mucho más que eso. Mencionabas con respecto al bloque soviético, al realismo socialista. No, también habría que preguntarnos qué obra notable produjo, ¿no? Digamos, yo coincido en tu análisis, me parece que se queda en la denuncia y en lo panfletario, pero no llega a ser, digamos, no llega a cumplir, digamos, las condiciones para ser considerada una obra de arte, ¿no? No sé si tú tienes de repente alguna excepción. Más bien creo que hay obras que se apartan de la visión oficial, que son, al menos para mí, novelas notables, ¿no? Por ejemplo, en Cuba, antes Canochesca, me parece que es una obra de protesta, indudablemente, Sí. pero es una obra muy bien escrita, me parece que la prosa de Arenas es muy buena. Pero se mantiene, digamos, aparte, como tú mencionabas, en este lado de los marginales, ¿no? Digamos, de estas minorías que luchaban dentro del sistema por querer cambiarlo, ¿no? Como en este caso, digamos, sucedía en Cuba, ¿no? Entonces, ¿tú dirías que la literatura argentina siempre ha mirado más su propia historia que lo que ocurría externamente? ¿Crees que, y no solamente estamos hablando del surgimiento de la izquierda peronista, Montoneros, sino también la tragedia de la guerra de las Malvinas, ¿no? Entiendo que hay obras importantes, el mismo Falkwill escribió Los Pichiciegos, ¿puede ser? Que es una obra poco conocida fuera de Argentina, Sí, pero que es una obra notable, ¿no? Con respecto a las Malvinas, ¿no? sí, 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 sí. Sí, creo que puede ser, a ver, creo que, o sea, ha sido sensible a los intelectuales argentinos, los escritores han sido sensibles a lo que pasaba en el mundo, pero bueno, creo que acá había una lucha, o sea, era muy inmediata, o sea, el fenómeno del peronismo fue muy, muy transformador. O sea,
O sea, es como hubo una grieta en la sociedad donde se volvió peronista y peronista, es como tipo River Boca, o sea, y un odio fuerte. Yo, mi abuelo era antiperonista y se ponía rojo y se enfermaba hablando en contra de Perón y de Evo y se ponía loco. Y después tenés personas a los que el peronismo les cambió la vida, les dio sus primeras vacaciones pagas, pudieron tener acceso a su casa, educación, hubo una transformación y distribución de ingresos muy grande. Entonces creo que fue un fenómeno muy, muy fuerte. Si bien, nada, o sea, fenómenos como el peronismo, o sea, ha habido en otros países, no es un fenómeno único, si queremos decir, quizás sí tiene algunas características únicas, creo que la transformación fue muy grande. Entonces creo que quizás un poco eso puede haber pasado que haya bueno, un poco convocado a los autores. Igual lo interesante también es que escritores como Rodolfo Walsh o Haroldo Conti o Paco Urondo, Manauto, son autores que su obra trasciende la política. Eso es también creo que lo que los convierte en grandes escritores. Si bien, bueno, nada, lamentablemente, o sea, bueno, lamentablemente no, en realidad la literatura se construye con el lenguaje y creo que el talento para las palabras, el genio, la capacidad de producir una obra de arte, muchas veces se da o por lo general se da en las clases más altas, por la cuestión de acceso a la cultura, por tiempo libre, por educación o por lo que sea. Entonces creo que eso también hace que, bueno, que nada, escritores como Borges o Bioy, que son grandes escritores, a los que amo, sobre todo a Borges, nada, a mí me pasó de estar leyendo, este verano estuve leyendo el Borges de Bioy, que son los diarios de Bioy, Sí, de sí, sus conversaciones, no sé si lo tenés, es un sí libro lo tengo, lo increíble, tengo. hay que guardarlo. Y bueno, nada, me pasaron varias cosas, porque estuve leyendo, lo leí del principio hasta la página 1000 más o menos, son como 1600, y de ahora hice una pausita y ahora lo voy a retomar. Y nada, y me llamaba mucho la atención que un tipo tan genial como Borges, con una lucidez y con una picardía y con un talento para el lenguaje, por momentos cayera en argumentos tan infantiles y tan pobres para hacer una lectura sobre el peronismo, o en general, o sea, una cuestión mundial de cosas. Pero bueno, es como que Borges una vez le preguntaron algo y él dijo, pero a ver, nosotros los escritores, ustedes los periodistas creen que nosotros escritores podemos opinar de todo, y qué sé yo, no sé qué está pasando, la guerra ahí en Hungría, no tengo ni idea. Entonces, es algo que también dice Arnold Hauser hablando con Lukács, como que también se pretende que los historiadores del arte, los escritores, tengan opiniones sobre todo. Y sobre todo tengan una mirada lúcida. Y bueno, a mí, como por lo menos me leía a Borges, decía, uy, Borges, ¿qué es esto? Es como un argumento infantil, es como que mi primo de 18 años puede decir esto, ¿entendés? Como muy loco. Pero bueno, operan otras cosas, o sea, hay algo muy del odio antiperonista, o bueno, es algo que se mete muy en la pasión, es como ser hincha de un club. Sos hincha de un club y bueno, qué sé yo, no sé, no sos objetivo. No podés decir que tu equipo jugó bien o jugó mal. Es difícil. Y nuevamente en el contexto de la Guerra Fría, como que también coincide, digamos, históricamente con la aparición del boom, ¿no? Años Sí. después, ¿no? Eh, hay algunos escritores del boom, no argentinos, que tú rescates, digamos, o algunas obras más que escritores, ¿no? Algunas obras en concreto del boom latinoamericano que hayan podido tener para ti una gran importancia o hayan tenido una gran recepción en Argentina. No lo sé, García Márquez, Vargas Llosa, O sea, un montón. Si bien estos fenómenos, Gabo. los boom son como medio fenómenos editoriales, en realidad como que, bueno, se inventa, o de marketing, o de qué sé yo, lo inventan, y dice, bueno, ok, hay tantos escritores, vamos a inventar eso, un boom, qué sé yo, pero en realidad son escritores que fueron surgiendo en diferentes países, que fueron sensibles a transformaciones que se iban dando en el continente, pero, o sea, la calidad de escritores y de textos que sacó el boom latinoamericano es, pero anda, desde Rulfo. Rulfo, el Pedro Páramo, John Llama es una cosa de otro planeta. La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes es nivel. Bueno, 100 años de soledad, la muerte en tiempo de cólera, también son dos librazos. Guimaraes Rosa, Gran Sertón, Donoso, El obsceno pájaro de la noche, El lugar sin límites, Escorza, Vargallosa, los primeros 3 libros de Vargallosa, La ciudad de los perros, Conversación en la catedral, también son librazos. Después no sé, Onetti, todo Onetti, podés hacer 5, 6, 8 libros de Onetti, podés meter ahí. Tenés muchos escritores que pueden entrar que entran en ese lugar de, sí, son cosas, o sea, son pero grandes narradores, o sea, y de obras de nivel mundial, de clásicos, o sea, escribieron clásicos
que van a quedar. Entonces creo que... ¿No ha surgido una generación todavía similar a la del boom a nivel latinoamericano? No, yo creo que no. Yo creo que no, y estamos medio hasta lejos. No sé, ojo, quizás mañana aparecen. Creo que hay un cambio de sensibilidades, hay un cambio de la manera de escribir. Yo a veces hablo con amigos y pienso, me dicen, che, este es muy bueno, escribo un escritor contemporáneo, pero sí, bueno, escribo, pero después lo comparás con la generación anterior, es como que los tipos estaban en otro nivel, qué sé yo, no sé, tampoco creo que uno tenga que llevar una mochila y un peso de, nunca vamos a alcanzar. No, hay otras sensibilidades, hay otras situaciones, otro contexto, pero bueno, hay muchos escritores muy, muy grosos. Bueno, Roa Bastos, ¿quién va a escribir una página como Roa Bastos? Yo el Supremo, ¿no? Yo el Supremo, tiene un tono, pero tiene un tono como si estuviese hablando el patriarca Moisés, que vos estás así, lo escuchás y sí, señor, lo que usted diga, es tremendo la autoridad que tiene. Entonces, qué sé yo, difícil, pero tampoco creo que pase en ningún otro lugar del mundo, no creo que ni en Estados Unidos ahora haya escritores de la talla de Faulkner, de Hemingway, de Dos Pasos, de Thomas Wolfe, no olvídate, y ni de los que le siguieron, ni de Cheever, ni de Carver. O sea, creo que no, están lejos. Y en Francia, ni hablar, escritores de la talla de Sartre, de Camus. Me parece que es algo medio como un fenómeno mundial. Hubo algo que pasó en el siglo XX, sobre todo con las literaturas, entre 1910, 20 y 1980, que fue algo que, no sé, esos fueron 60 años espectaculares. O sea, un siglo con tanta violencia, con tantas guerras, con políticas neoliberales y demás. Pero bueno, pensá que también esos años son los años primero en los que estuvo la Unión Soviética. No hay que olvidarse que la Unión Soviética fue también responsable del estado de bienestar de los capitalismos, de los países capitalistas. O sea, ese estado benefactor keynesiano, con leyes laborales, con mejoras, con la constitución de la clase media, fue producto también por la existencia de un fantasma como la Unión Soviética en un bloque soviético diciendo, loco, cuando fue la crisis del 29, la Unión Soviética no se había movido un pelo y fue como, ¿qué onda? Entonces creo que eso también es importante para un poco entender qué es lo que pasó ahí. Si bien no todo es tan matemático y bueno, listo, hay un estado de bienestar en condición, inevitablemente se produce arte de calidad, pero bueno, hay muchos autores. En todos lados. Mi querido Patricio, seguiremos conversando. Hay varios temas que han quedado todavía para analizar, para comentar. Así que supongo una próxima edición, en una segunda parte, podremos retomar la conversación. Te agradezco, te mando un fuerte abrazo y continuamos. Simplemente es, digamos, un break que nos vamos a tomar y luego vamos a continuar el diálogo. Te mando un fuerte abrazo. Abrazo grande.